No soy tu niñera. 5 palabras. Eso fue todo lo que necesitó. Mi madre me miró directo a los ojos cuando la llamé del trabajo, con la voz temblorosa, y me soltó esa frase con la precisión de un bisturí. Sin calidez. Sin vacilación. Solo un corte limpio y brutal de la única persona que pensé que nunca abandonaría a mi hija. Mientras mi niña de 7 años estaba sentada temblando de frío afuera de su escuela durante 2 horas, mis padres continuaron con su día como si sus lágrimas no significaran nada. No grité. No supliqué. Me quedé en silencio. Tan silenciosa que hasta yo misma me asusté. 3 días después, comenzaron las llamadas de pánico. Pero antes de contarte lo que pasó después, respóndeme esto. ¿Tú los habrías perdonado? ¿O te habrías ido para siempre? Soy Sofía. 32 años. Madre soltera. La mujer a quien todos en el trabajo llaman estable bajo presión. No saben que esa compostura no es un rasgo de personalidad, es una habilidad de supervivencia que aprendí mucho antes de fichar en ningún trabajo. Nuestro apartamento está en un rincón tranquilo de la ciudad. Pequeño, pero seguro. Lámparas suaves. Mantas cálidas. Nada lujoso, pero es nuestro. Y la seguridad importa cuando estás criando a una niña pequeña que todavía cree que el mundo siempre la atrapará cuando caiga. Lily tiene mis ojos pero no mis heridas. He luchado con todas mis fuerzas para mantenerlo así. Ella gira por la cocina cantando desafinada, deja rastros de brillantina que nunca limpiaré del todo, hace preguntas que me parten el corazón. Quiero que se sienta sostenida de las maneras en que yo nunca lo estuve. Mis padres viven al otro lado de la ciudad en una casa que siempre se siente 10 grados más fría que el clima exterior. Mi madre, Miriam, lleva su certeza como una armadura, afilada, pulida, impenetrable. Cuando yo era joven, me decía que era demasiado sensible, como si sentir profundamente fuera un defecto de carácter que necesitaba superar. Mi padre, Charles, aprendió temprano que mantener la paz significaba quedarse en silencio. Y ha perfeccionado ese silencio en una forma de arte tan practicada que es prácticamente invisible. Aún así, lo intenté. Días festivos. Cumpleaños. Visitas dominicales. Aparecía incluso cuando me costaba. Seguía esperando que la maternidad la ablandara, que ser abuela derritiera algo congelado dentro de su pecho. A veces sostenía a Lily con una sonrisa rígida, y por un momento fugaz, vislumbraba una versión diferente de nosotras, una que había querido desde que era pequeña. Pero debajo de todo, había grietas. Pequeños comentarios. Desprecios rápidos. Momentos en los que trataba a Lily como un accesorio en lugar de una niña. Los ignoré. Los suavicé. Me convencí de que mantener la paz era lo mismo que mantener la familia. Luego llegó esa tarde de invierno, la llamada telefónica, la fiebre, el pánico, y la voz de mi madre, plana y cortante, cortando el ruido de mi oficina como una hoja que había estado afilándose durante años. No solo rompió algo. Reveló lo que había estado roto desde siempre. La escuela nunca debió hacer esperar a Lily afuera. Pero para cuando llegué frenando al estacionamiento, el daño ya estaba hecho. Estaba acurrucada en un banco de concreto cerca de los escalones del frente, abrazando su mochila como si eso pudiera mantenerla caliente. Su aliento empañaba el aire. Mejillas sonrojadas por el frío, no por la fiebre. Cuando me vio, no corrió a mis brazos como solía hacerlo. Solo se levantó, lenta, cansada, y susurró: ¿Ya podemos ir a casa? Algo dentro de mí se apretó. Silencioso. Pesado. Imposible de ignorar. Esa noche, después de haberla acomodado en el sofá con té de jengibre y su manta favorita, seguía repitiendo todo en mi mente. El tono cortante de mi madre. La forma en que había colgado antes de que pudiera terminar de hablar. La forma en que la recepcionista de la escuela explicó, casi disculpándose, que Lily no podía quedarse adentro porque estaban cortos de personal. Quería culpar al mundo entero. ¿Pero esa espera fría de 2 horas? Esa pertenecía a una sola persona. Aún así, el viejo instinto se activó: dale tiempo. No escales. No inicies una pelea que no puedes ganar. Había pasado toda mi vida eligiendo la suavidad frente a su aspereza, creyendo que la paz valía cualquier costo personal. Pasaron 3 días. Luego los mensajes de voz comenzaron a inundar. Primero, la voz de mi tía: tu mamá dice que necesita tu ayuda. ¿Qué está pasando? Luego Carol, la amiga de mi madre, no la mía, sonando incómoda: ha estado tratando de comunicarse contigo. ¿Pasó algo? Luego mi padre, cansado y tenso: tu madre está molesta. ¿Puedes llamarla, por favor? Ninguno de ellos mencionó a Lily. Ni uno. Para entonces, ya me había deslizado a una quietud familiar, extrañamente constante. No los estaba ignorando para castigar a nadie.
Simplemente no me quedaba nada que dar. Pero el verdadero punto de inflexión no vino de esos mensajes de voz. Vino una semana después cuando Lily y yo estábamos comprando cerca del vecindario de mis padres. Íbamos a la mitad del pasillo de repostería cuando lo escuché. Sofía. No suave. No cálido. Solo, sorprendido. Lily se volteó primero, ofreciendo una sonrisita educada, nada como la alegría burbujeante que solía mostrar a su abuela. Miriam se agachó, brazos abiertos. Lily no se movió. Miró la caja de glaseado en su mano y me preguntó si podía llevar la que tenía chispas. Mi madre se enderezó lentamente, su expresión agrietándose por primera vez en años. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Vamos a casa de Carol para un día de hornear, dije simplemente. La forma en que su rostro se congeló me lo dijo todo. Finalmente lo sintió, la ausencia, la distancia, las consecuencias. Y por primera vez en mi vida adulta, no me apresuré a llenar el silencio. Miriam parpadeó como si yo hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Casa de Carol? ¿Por qué irías ahí? Su voz se afiló, ese mismo filo que había usado conmigo toda mi infancia. Un filo destinado a corregir, a encoger, a jalarme de vuelta a mi lugar. Pero no respondí. Forzó una sonrisa, demasiado brillante, demasiado tensa. Bueno, podría acompañarlas. No he visto a Lily en un tiempo. Antes, podría haberme pausado. Considerado. Tratado de suavizar las cosas. Pero esa versión de mí había muerto en un banco frío afuera de la escuela de Lily. No, dije simplemente. No estás invitada. El color se drenó de su rostro. Vi el impacto romperse sobre ella, una sacudida silenciosa, casi física. Se acercó más, su perfume demasiado familiar, demasiado pesado. Sofía, esto es ridículo. ¿Todavía estás molesta por ese asunto de la escuela? Estaba ocupada. Sabes que a veces exageras. ¿Por qué alargar esto? Ocupada. ¿Exageras? Alargar esto. El mismo guión que había usado desde que yo era lo suficientemente grande para llorar. Me agaché junto a Lily, quien estaba comparando dos frascos de chispas como si el mundo no se estuviera agrietando detrás de nosotras. ¿Estás lista?, le pregunté. Asintió, colocó el frasco en el carrito y deslizó su mano en la mía. Pasamos junto a Miriam sin decir otra palabra. Esa noche, 4 mensajes de voz esperaban en mi teléfono. Uno enojado. Uno confundido. Uno llorando. Uno suplicando por Lily. No los escuché 2 veces. No respondí. Y ese silencio, el arma misma que ella siempre había usado contra mí, de repente me pertenecía a mí. Pasaron días. Mi padre enviaba mensajes de texto como siempre lo hacía, no para asumir responsabilidad, no para preguntar qué pasó, sino para urgirme a volver a mi papel como amortiguador emocional de la familia. Ya hiciste tu punto. Tu madre está miserable. ¿Qué quieres de ella? Pero él no entendía. Esto no era un punto. Era una línea. Luego llegó el sobre. Grueso. Color crema. Demasiado formal para cualquier cosa buena. Casi lo tiré, pero la curiosidad me detuvo. Dentro había una notificación formal. Mis padres habían actualizado su testamento. Ya no era la ejecutora. Rachel, mi prima que una vez llamó a Lily dramática por llorar en su propia fiesta de cumpleaños, ahora estaba a cargo. Su intención era herirme. En cambio, aclaró todo. Coloqué la carta en el mostrador. Sin enojo. Sin lágrimas. Solo una certeza tranquila y sólida asentándose en mis huesos. ¿Querían distancia? Se la daría. Pero incluso mientras me alejaba, sabía que algo más grande venía, algún cambio que podía sentir pero no ver todavía. Como el aire apretándose antes de una tormenta. Y las tormentas siempre exigen un ajuste de cuentas. Para finales de febrero, me había acostumbrado a la tranquilidad. No paz, no del tipo que se asienta después de una tormenta, sino quietud. El tipo que huele a lluvia y espera. Mi teléfono apenas vibraba. Cuando lo hacía, era un mensaje corto de mi papá, un mensaje de voz cargado de culpa de mi madre, o un recordatorio cortante de Rachel sobre alguna actualización familiar que no había reconocido. Había dejado de responder. Dejado de explicar. Dejado de intentar arreglar lo que ninguno de ellos quería enfrentar. Y en esa quietud, Lily también cambió. Ya no preguntaba cuándo veríamos a la abuela o por qué no visitábamos los domingos. Simplemente se movía por nuestro pequeño apartamento con una confianza más suave y constante, como si hubiera aprendido que la seguridad no es un lugar. Es una persona. Entonces, en una amarga noche de jueves, la tormenta finalmente estalló. Era justo antes de medianoche cuando mi teléfono se iluminó. No reconocí el sentimiento en mi pecho cuando vi el nombre. No era miedo. No era preocupación. Era algo más cercano a la resignación,
un reconocimiento exhausto de que lo que viniera después había estado gestándose durante años. Dejé que sonara. Una llamada. Luego otra. Cuando finalmente revisé, había 3 llamadas perdidas de mi papá. Luego un mensaje. Se fue la luz. Tu mamá se resbaló en el porche. No puedo sacar el carro. ¿Puedes venir a ayudar? Por un momento, imaginé la escena. La empinada entrada que siempre se negó a dejar que nadie paleara. El camino congelado que insistía que podía manejar ella misma. La luz del porche que parpadeaba cuando el viento pegaba justo. Y ella, Miriam, enojada, fría, atónita de que el mundo no se doblara a su voluntad. La parte de mí que había pasado mi infancia tratando de complacerla se estremeció. Reflejo, no deseo. Pero la imagen que vino después borró todo. Lily en los escalones de la escuela. Cuerpecito acurrucado contra el frío. Aliento convirtiéndose en neblina. Esperando a alguien que nunca llegó. Escribí una palabra. No. Y puse mi teléfono boca abajo. Dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por la mañana, la luz del sol cortó una línea delgada a través del piso de mi habitación. Mi teléfono mostraba 7 llamadas perdidas más y 2 mensajes de voz, uno frenético, uno llorando. No los reproduje. En cambio, llamé a Carol y le pregunté si quería llevar a Lily al museo infantil. Dijo que sí sin dudarlo. Así era ella, constante, presente, suave donde mi madre era áspera. Pasamos el día recorriendo exhibiciones interactivas, riéndonos del hipo de Lily cuando corrió por el cuarto de burbujas, comiendo panqueques en un restaurante que olía a jarabe caliente y a infancia. En ningún momento Lily preguntó dónde estaban mis padres. La siguiente ola llegó a través de Rachel. Llamó tarde en la tarde, su voz entre preocupación y condescendencia. Tu mamá se fracturó la muñeca, dijo. La espalda de tu papá está mal por ayudarla. Han estado sin luz durante 2 días. Tal vez deberías considerar ser la persona más grande aquí. Casi me reí. Persona más grande. Como si no hubiera pasado toda mi vida siendo exactamente eso. Ya lo soy, dije. Por eso mantengo a Lily lejos. Ella balbuceó, tomada por sorpresa. No querrás decir. Si quiero. Colgué antes de que pudiera terminar. Al día siguiente, llegó un correo electrónico. Largo. Divagante. Lleno de oraciones que casi parecían disculpas pero nunca lo lograban del todo. Del tipo que mi mamá siempre elaboraba cuando necesitaba algo, no cuando entendía algo. Lamento que las cosas se salieran de control. Las extraño a ambas. La familia debería permanecer unida. No sé cómo terminamos aquí. Cada línea esquivaba el problema real. Ni una sola vez mencionó a Lily afuera de esa escuela. Ni una sola vez admitió lo que había hecho. Lo cerré y continué con mi día. Para principios de marzo, la temperatura bajó aún más. Los caminos brillaban con una capa delgada de hielo que parecía sostener a toda la ciudad por la garganta. Envolví a Lily en su abrigo y bufanda más cálidos, y condujimos a una feria de artesanías en un pueblo pequeño a 1 hora de distancia. Ella quería hilo brillante para pulseras de la amistad. Sostuvo mi mano todo el tiempo. En el camino de regreso, Carol vio un carro en el arcén, una SUV negra con luces de emergencia parpadeando en la tarde gris. Dijo mi nombre suavemente. Reduje la velocidad lo suficiente para ver a través de las ventanas empañadas por la escarcha. Eran mis padres. Mi papá encorvado sobre el volante. Mi mamá recostada, muñeca envuelta, rostro pálido. Se veían pequeños de una manera que nunca los había visto. Como si el mundo finalmente les hubiera entregado un espejo en lugar de un micrófono. Por un momento, me quedé al borde de detenerme, no porque me sintiera obligada, sino porque la niña que solía ser todavía vivía en algún lugar de mis huesos. Entonces Lily miró desde el asiento trasero, tarareando una melodía mientras trenzaba su hilo brillante. Presioné el acelerador. Cuando llegamos a casa, preparé la cena mientras Lily le mostraba sus artesanías a Carol. El zumbido del calentador del apartamento. El tintineo de los platos. La risa suave. Todo se sentía como una vida que había construido intencionalmente, pieza por pieza, sin darme cuenta. Pero incluso entonces, no me sentí triunfante. No me sentí victoriosa. Me sentí terminada. Esa noche, mientras arropaba a Lily en la cama, me mostró un dibujo. Una pequeña casa rosa. 3 figuras de palitos, yo, Lily y Carol. Lily en el medio, sosteniendo las manos de ambas. ¿Puedo ponerlo en el refrigerador?, preguntó. Por supuesto. Hizo una pausa antes de salir saltando. Mamá, ¿todavía tengo una abuela? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino porque la hizo sin enojo, sin tristeza. Solo curiosidad.
como si estuviera reorganizando el mundo en su cabeza y tratando de entender dónde encajaba todo ahora. Sí, dije suavemente. Pero las cosas son complicadas. Asintió de esa manera sabia y modesta que a veces tienen los niños. Tal vez olvidó cómo ser amable. Después de que se fue a dormir, me quedé mirando ese dibujo hasta que la habitación se desdibujó. En todo mi dolor, en toda mi protección, había olvidado la verdad más simple. Lily tenía su propia historia, sus propios sentimientos, su propia comprensión de familia. Y tal vez ella no estaba lista para borrar a las personas de la manera en que yo había sido obligada a hacerlo. Así que tomé mi teléfono y, por primera vez en semanas, escribí un mensaje. ¿Quieres ver a Lily el próximo fin de semana? Sin disculpa. Sin condiciones. Solo una apertura. Mi madre respondió en 3 minutos. Sí. El sábado siguiente, nos reunimos en un parque. Terreno neutral. Frío, pero más brillante que las semanas anteriores. Mis padres se sentaron en un banco como personas inseguras de si eran bienvenidas. Lily se les acercó lentamente, luego se volteó hacia mí pidiendo permiso antes de decir hola. Ellos respondieron. Luego preguntó, «Abuela, ¿me empujas en el columpio?» Mi madre se veía atónita. No triunfante. No aliviada. Solo atónita. Me miró. Asentí. Y en ese momento, pequeño, frágil, real, la tormenta finalmente comenzó a asentarse. Mi madre caminó hacia el columpio como si el suelo debajo de ella pudiera agrietarse. Colocó su mano buena en la parte de atrás del asiento y empujó suavemente, casi con cautela, como si temiera que Lily pudiera cambiar de opinión. Lily se recostó, dejando que el viento atrapara su cabello, sus pequeñas botas rozando la tierra con cada pasada. Mis padres no se apresuraron. No se extralimitaron. No trataron de reclamar un lugar que no habían ganado. Simplemente existieron en el fondo, callados, tentativos, conscientes. Por primera vez, ese silencio no era un arma. Era espacio. Me senté en un banco cercano, viendo la escena desarrollarse con una extraña mezcla de alivio y dolor. No estaba sanada. Ellos tampoco. Pero los bordes afilados dentro de mí se habían suavizado, redondeados por el tiempo y la distancia y la realización de que mi poder nunca había venido del castigo. Venía de la protección. Proteger a Lily. Protegerme a mí misma. La visita duró menos de 1 hora. Sin discursos. Sin disculpas forzadas. Solo pequeños pasos cuidadosos. Cuando fue hora de irnos, mis padres no pidieron más. Simplemente asintieron, agradecidos por lo que se les había dado. 1 semana después, mi papá me envió por correo un volante para la recaudación de fondos de la escuela de Lily, preguntando si podían asistir. Solo si está bien para ti. Dije que sí. Con límites. Siguieron cada uno. Se quedaron atrás. Aplaudieron en silencio. Se fueron sin tratar de reescribir la historia. Otro dibujo apareció en nuestro refrigerador poco después. La misma casa rosa. Pero ahora 5 figuras. Y por primera vez, la imagen no dolió. Se sintió como un comienzo. No perfecto. Pero posible. Al final, nada volvió a ser como antes. Y ese era el punto. No reconstruimos la vieja versión de nuestra familia. Construimos una más silenciosa, más sólida, formada por límites en lugar de miedo. Lily se sintió segura de nuevo. Y finalmente entendí que protegerla siempre importaría más que mantener la paz. Si esta historia se quedó contigo, dime, ¿desde dónde estás escuchando? Y si alguna vez tuviste que trazar una línea dura con la familia, quiero escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Y si crees que proteger a tu hijo importa más que mantener una paz tóxica, suscríbete. Porque hay más en esta historia, y la tuya podría ser la siguiente.